Pues seguimos en el Evangelio según San Lucas, en el cual estamos considerando una serie de personas que tuvieron en algún momento de su vida un encuentro con Jesús, un encuentro personal con el Señor. La pasada predicación, si os acordáis, el mes pasado estuvimos viendo la restauración y la liberación llevada a cabo por el Señor Jesucristo de un hombre que estaba endemoniado. Y manifestando el Señor en ello, pues su poder, su soberanía y su total autoridad en ello. Ahora dejamos la sinagoga de Capernaum, eso fue lo que sucedió, la sanación y la liberación de este endemoniado en la sinagoga de Capernaum, allí en Galilea. Y ahora nos dirigimos juntamente con Jesús a la orilla del mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberias, como el lago de Genesaret, en donde el Señor va pues simplemente con un propósito sublime, lo veremos a lo largo del pasaje, al encuentro de otro hombre. En este caso es un pescador en el cual había estado y había regresado de toda la faena y de todo el trabajo que había realizado en la noche, y ahora se encontraba a la orilla de este lago, de este mar de Galilea, pues limpiando las redes. Este hombre a quien nos referimos, imagino que ya sabéis de quién hablo, de Simón. A este hombre que Jesús le cambió el nombre por Cefas, que también quiere decir Pedro. Y al tener este encuentro con Jesús, vemos como en este hombre se produjo un antes y un después. Lo que Iván mencionaba un poquito en la presidencia, ¿no? De ser de meros espectadores a ser ya actores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que nos entendamos. Y un antes y un después. Y en el contexto de hoy, pues continuamos allí, en Galilea, la región que está al norte de Israel. Así que con esta introducción vamos a abrir las Escrituras y vamos a ir al pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio, como he mencionado, según San Lucas, capítulo número 5, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11, ¿vale? Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor en esta porción de las Escrituras. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Con el texto que hemos leído, qué historia tan entrañable, ¿verdad? Sobre todo esa declaración delante del Señor, ¿no? Aún no era apóstol, ¿no? En este momento. Pero vemos aquí esta declaración sublime de Pedro, ¿no? Señor,
soy pecador. Aparte de soy pecador, ¿no? Y vamos a ir a través de este pasaje viendo el desarrollo de esta preciosa historia en el cual podemos ver este corazón de Pedro en el transcurso de ese encuentro personal. Encuentro personal al estar delante de Jesús. Al estar y escuchar su palabra y después contemplar lo que el Señor hizo después de todo este desarrollo en el cual hemos ido leyendo. Y en todo este desarrollo, valga la redundancia, de este sermón, quisiera resaltar y dar ese énfasis que tuviésemos constantemente en cada uno de nuestros corazones, esa frase que dijo Pedro delante del Señor: soy hombre pecador, Señor, apártate de mí. Entonces vamos a ir al texto también este que hemos mencionado, que nos servirá un poco de bisagra de ver lo que era antes Pedro, lo que era antes Pedro y lo que vino a ser después. El reconocimiento de Pedro y lo que luego vino a ser después, en los 3 años y medio en el cual estaba a los pies de Jesús, siendo instruido, enseñado, y luego ver cómo en el libro de los Hechos es poderosamente usado por Dios. Vamos a ver un poquito este cambio en esta porción de las Escrituras. Así que el tema que vamos a considerar en esta mañana, en este encuentro con Jesús, es el corazón que complace a Dios. El corazón que complace a Dios, ¿para luego qué? Para luego poder ser usado. El corazón que complace a Dios para luego poder ser usado. Y he puesto una secuencia que me ha sido de bendición considerarla. De la humillación y arrepentimiento, Pedro delante del Señor, a la confesión. De la confesión a la consagración. Y de la consagración a servir a Dios. Todo ello con el Señor Jesucristo ahí al lado. Esto es lo que se produjo en el corazón de Pedro al tener ese encuentro con Jesús, y es lo que vamos a estar considerando. Y el título del mensaje, ya para llegar a la primera consideración, el título lo he denominado del pecado a la gracia para ser usado. Del pecado a la gracia para ser usado. Vamos al desarrollo del texto, y aquí concretamente a la luz de este pasaje y de forma general, del texto en sí y de lo que vemos en toda la enseñanza de las Escrituras, la primera consideración para este sermón es la siguiente: Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa para encontrarse con Él, en este caso con Pedro. Es Dios quien primeramente viene al encuentro. En esta historia fue Jesús quien decidió ir al encuentro de Simón Pedro, y así que la primera consideración es que Dios viene primero. Esta es la primera consideración del pasaje en la cual vamos a estar meditando en este primer punto, en esta primera consideración. Y estaba pensando en esto, ¿no? Es Dios primero quien viene. Es Dios primero quien viene. Y esto es algo que creo que tenemos que tenerlo bien arraigado y bien afianzado en lo más profundo de nuestros corazones. Es Dios quien viene primero y es Dios quien toca primero el corazón. Es Dios quien da el primer paso para venir a encontrarnos, es Dios quien viene primero a nuestras vidas, es Dios quien viene primero a nuestro corazón y es Dios quien viene primero para llamar a la puerta de nuestra alma. Es el Señor. Y con esta realidad es cuando tenemos la capacidad de ir a Él y de poderle servir. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido antes, primero, a nuestras vidas. Y me llama mucho la atención cómo no empieza el texto. A veces ver cómo lo que nos dice también ayuda. Y me llamó la atención cómo no empieza. El texto no empieza diciendo, y Pedro estaba buscando al Señor. Que sí, que en otros pasajes del Evangelio, en otros momentos, vemos a la gente buscando al Señor. Pero el mensaje general de la Escritura es que el Señor viene a tocar el corazón primero, para que pueda ir esas almas a buscarle.
Pero vemos aquí que dice, no dice, y Pedro estaba buscando al Señor. Notemos que empieza el versículo 1 y 2, y vemos como de repente, por su propia decisión, la decisión del Señor, Dios irrumpe en la historia. De repente Jesús estaba caminando simplemente por la orilla del mar de Galilea. Dios había venido al mar de Galilea. Anteriormente la gente que estaba allí estaban buscando al Señor. No lo vemos en el texto, ¿verdad? Dios de repente luego irrumpe en la vida natural de los hombres. No como muy natural. Un gentío, pescadores que estaban en la orilla remendando sus redes, y es el buen Dios que viene y paseando por la orilla, podemos imaginarnos, y se introduce en su vida natural de estas personas, en su vida cotidiana, ¿verdad? Y lo hace de una forma muy, muy sencilla, sin más. Dios se acerca a esos pescadores. Versículos 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Algo muy, muy natural. Vemos esta secuencia en esta historia desde su inicio. Dios irrumpe en la historia, como el Señor, de una forma tremenda y poderosa, desde el principio hasta el fin de las Escrituras y de los tiempos, coge el Señor y ¡pum!, se introduce y va introduciéndose en la historia de la humanidad, ¿verdad? En el texto vemos cómo Dios irrumpe en la historia de esos hombres. Dios les enseña la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y después Dios obra delante de ellos. A grosso modo, se resume antes de llegar a ese encuentro personal con Simón. Y aquí, todo es Dios. No hay nada del hombre. No vemos nada del hombre. Es todo iniciativa de Dios. No hay nada del hombre. Pensando en esto, yo he puesto la siguiente pregunta. ¿No ha hecho el Señor lo mismo conmigo? Con cada uno de nuestros corazones. ¿No ha hecho el Señor lo mismo viniendo a nuestras vidas? ¿Y cómo vino el Señor a nuestras vidas? El Señor vino trayendo dentro de nuestra vida cotidiana y natural. Sí, en las Escrituras hemos visto grandes eventos que han tenido, grandes encuentros, hombres en los cuales pues se han abierto los cielos y han visto cosas extraordinarias. Pero por lo general el Señor ha entrado en la vida de los hombres de una forma muy natural. En la tuya y en la mía también. ¿Y cómo lo ha hecho? Trayendo la palabra de Dios. El Dios de la palabra, trayendo la palabra de Dios a cada uno de nuestros corazones. Luego el Señor coge y abre los ojos del entendimiento y nos muestra las tremendas y maravillosas verdades de las Escrituras. Para salvación y luego para poder vivir una vida de santificación y de entrega al Señor, como hemos escuchado esta mañana con el hermano Iván. El Señor obró en nuestro entendimiento y produjo esa convicción de pecado. El hombre no puede tener una convicción de pecado si no es el Señor que viene y le produce esa convicción. Uno de los ministerios del Espíritu Santo traerá convicción de pecado, ¿verdad? Y el Señor luego obró en nuestro corazón para, con fe y arrepentimiento, poder clamar como Pedro delante de él: Señor, quebrantado y humillado. Esto sucedió en la vida de este hombre, en la vida de Simón Pedro, en ese encuentro con Jesús, y lo vemos en el texto. De repente, ahora ya coge y el relato se ciñe y se centra en esa persona concreta. Ahora vamos a centrarnos, como el texto lo hace, centrándonos en Simón, en Pedro. Y yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor? Notemos que había una gran multitud. Y luego, en esa gran multitud, estaba el Señor enseñándoles la palabra de Dios, una serie de circunstancias, los pescadores en la orilla, remendando sus redes, limpiándolas. Y yo me hacía la pregunta: ¿por qué el Señor se centra en Pedro?
¿Por qué? Y no se centra en otra persona. El texto simplemente no lo dice. No lo dice. ¿Por qué sucede así? No lo sabemos. Es el misterio en la mente y el corazón de Dios. ¿Por qué estás tú hoy aquí? Es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué eres salvo? Es por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Por qué nos ha escogido el Señor, como cantaban los jóvenes? Es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y aquí esto vemos que ¿por qué Pedro? Simplemente no lo sabemos. El Señor es soberano y hace conforme a su sola voluntad. Lo leemos en los versículos 3, 4 y 5 para ir adelantando. Cuando terminó de hablar, dijo, aquí entra, ¡pum!, se fija en Simón. Simón. Y le pide una cosa, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, aunque está hablando ahora en plural, pero se estaba dirigiendo a Simón. Respondiendo Simón le dijo, maestro, yo me imagino un poquito aquí a Simón. Vamos a ver, Señor, yo soy pescador del mar de Galilea. He faneado toda la noche. No he pescado ni una sardinita, por decir algo. Me vas a decir ahora, Señor, que vaya a pescar, pero vemos otra sublime declaración que dice aquí Pedro. En tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Finiéndonos al que dice el texto, Jesús fija su atención sobre Simón y vemos que es solo el Señor Jesucristo quien primeramente viene al encuentro de Simón, es solo el Señor Jesucristo quien viene a la vida de este hombre y es solo el Señor Jesucristo que va a obrar poderosamente en la vida de Pedro. Y al igual que el Señor fue a su casa, a la casa de Simón Pedro, lo vemos un poquito anteriormente, y sanó a su suegra, en el capítulo 4, momentos vemos que Simón fuera, en ningún momento vemos que Simón fuera escrito, literalmente, que Simón no fue, voy a leerlo. Al igual que cuando el Señor fue a casa, en ningún momento vemos que Simón fuera primero a Jesús, sino que Jesús fue primeramente al encuentro de Simón. Y hermanos, Dios viene primero a nuestras vidas, no nosotros, no lo olvidemos. Luego el Señor apela a nuestra decisión, a que también, pues, respondamos afirmativamente al Evangelio, evidentemente, ¿verdad? Y esto también lo veremos ahora, siguiendo con el mensaje. Llegando al final de esta primera consideración, a este primer punto, me gustaría resaltar, y resalta de forma genérica las Escrituras, la realidad suprema e incuestionable, hermanos, y es que solo Dios y nada más que Dios es quien decide venir a buscarnos. ¿Os acordáis de Filipenses capítulo 2, verdad? El Señor decide en un momento de la historia levantarse, dejar su trono, venir, hacerse hombre y en la condición de hombre ir a la cruz y a muerte de cruz. Y lo ratifica aquí el apóstol Pablo. ¿Para qué hizo eso el Señor? 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Otra sublime declaración de las Escrituras, ¿verdad? Es solo Dios quien provee, lleva a cabo y consuma la obra de la redención. En Isaías capítulo 53, el capítulo del siervo sufriente, hablando del Señor, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Es solo Dios quien consumó la obra de la cruz. Consumado es. Y es solo Dios quien capacita al hombre para ir a él. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
El Señor vino en busca de Pedro. El Señor tenía un plan perfecto para este hombre, pero antes, en ese encuentro, sucedió algo tremendo en su corazón. Y esto nos lleva a la segunda consideración que se produce en el texto: el quebranto de corazón. Así que, segunda consideración, el quebranto y humillación de Pedro. El quebranto y humillación de Pedro. Y pensando un poquito en esta realidad tremenda que sucedió en el corazón de Pedro. ¿Cómo quebrantó Dios el corazón de Pedro? Mostrándose primero Jesús quien Él era. Jesús es Dios. Luego manifestando al hombre lo que es la manifestación del pecado, la convicción del pecado en el corazón del hombre. Y luego trayendo en lo más íntimo del alma una profunda convicción de pecado, en la cual menciona Juan capítulo 16, versículo 8. Y leo literalmente lo siguiente, hermanos. Leo el siguiente texto y comienzo la cita. Cuando por la gracia de Dios hay un encuentro sincero con el Señor, inevitablemente se produce el quebranto y la humillación profunda del corazón. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de quién es Dios. Nos damos cuenta de quién es Dios y nos damos cuenta de lo que somos nosotros. Y esto lo vemos en el texto, esto lo vemos lo que sucedió en el corazón de Pedro. Continuando con el pasaje, nos lleva delante de Dios de rodillas a un corazón quebrantado y humillado, diciendo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Y aquí Pedro manifiesta 4 tremendas realidades. La primera, que hace y reconoce que Jesús es Dios. Le dice Señor, Señor, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vemos luego esa tremenda también afirmación más adelante, en la cual vemos a Pedro manifestando quién es el Cristo. El Cristo es el Cristo, el Señor, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? La segunda consideración que podemos ver en esta afirmación tremenda es que se manifiesta cómo se debe estar delante del Señor. ¿Cómo debemos estar delante del Señor? Postrado de rodillas. ¿Os acordáis de la historia del publicano y el fariseo, verdad? Allí el fariseo estaba de pie y estaba diciendo y orando consigo mismo: Señor, no soy como este hombre. Y el publicano allá a lo lejos, al final del templo: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Sé propicio de mí, que soy pecador. La tercera, que reconoce su indignidad. De hecho, es curioso esta afirmación: Señor, apártate de mí. Y con esta afirmación no está diciendo que está repudiando al Señor, ni mucho menos, sino que está viendo su propia indignidad de estar delante del Señor, darse cuenta quién es, que es Dios, y darse cuenta que yo soy un miserable pecador, que estoy delante del Señor. Y no soy digno de estar delante de Dios y no ser consumido. Digo: Señor, por favor, vete de mí, que soy un miserable pecador. ¿No? Y por último, manifiesta el motivo, como he dicho, la pecaminosidad del corazón. Y ahí podemos ver a un hombre de rodillas delante de Jesús, quebrantado y humillado. Quebrantado y humillado. Y hermanos, en nuestra vida cristiana nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos esto, porque bendito el día en el que la gracia de Dios nos dio y nos manifestó y nos dimos cuenta de quién es Dios y de lo que somos nosotros. Bendito el día. Bendito el día en que la gracia de Dios nos hizo dar cuenta de que somos unos miserables pecadores. ¿Es así? Realmente es que somos unos miserables pecadores porque no merecemos un ápice de la gloria, ni de la gracia, ni del beneplácito de Dios. Merecemos la condenación del infierno por estar caídos en muertos
en delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el día que nos dimos cuenta de esa realidad en nuestros corazones. Bendito el día en que, en la gracia de Dios, caímos humillados delante de la cruz de Calvario, donde fue crucificado nuestro amado Salvador, donde fue derramada su sangre preciosa en favor nuestro. Dichoso el día que nos arrepentimos y pedimos a Dios perdón. Es el Dios Altísimo el que nos ha perdonado. Algo tremendo. Y dichoso el día que le recibimos como nuestro único Salvador de nuestra vida. ¿Es esto una realidad en tu vida hoy? Es algo muy serio. Es algo muy serio porque va a la eternidad. Gloria a Dios si somos todos creyentes. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación para caer quebrantado y humillado, arrodillado delante de Dios y pedirle a Dios perdón, dándote cuenta de tu pecado para pasar de muerte a vida. Apelamos a la predicación del Evangelio para salvación, pero también apelamos a la predicación del Evangelio para nuestras vidas cristianas, para vivir en santidad, para vivir postrados, humillados, quebrantados delante del Señor, y que el Señor nos pueda usar, como veremos un poco más adelante. Pedro, en el recorrido de esta historia, vio, se postró y confesó. Vio al Señor, se postró a sus pies y confesó con su corazón delante de Dios: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y estaba parándome en esta frase, como estamos haciendo durante todo este sermón. ¿Pensamos que el Señor desprecia en algún momento esta condición de corazón? El hombre sí, el hombre lo vería como algo muy débil, muy... ¿qué es? Humillarte, de rodillas, pedir perdón. Pero el Señor, ¿qué dice referente a un corazón quebrantado y humillado? Salmo 51, ¿verdad? Lo tengo apuntado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y con esa condición podemos también apropiarnos de unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hagámonos esta pregunta. ¿A los pies de Cristo está así también tu corazón? A los pies de Cristo, ¿cómo están nuestros corazones? Sinceramente. De la boca para afuera podemos decir: sí, estoy humillado y quebrantado. No, de corazón. Háblate a tu alma. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está quebrantado y humillado o simplemente está con el orgullo inflado, con la manera propia de su propia vida, de su propio estatus religioso? ¿Estás quebrantado realmente? Y quebrantado y humillado no quiere decir que estemos todo el rato tumbados en el suelo, echándonos tierra sobre encima, sino que es un corazón sumiso a la voluntad y a la palabra de Dios, con todo nuestro corazón. Así que hagámonos esta pregunta. Seguimos con esta historia, porque no acaba aquí. El Señor sigue obrando. El Señor tenía un plan en la vida de este hombre, y con esta condición del corazón de Pedro, que el texto nos transporta, nos catapulta a la tercera y última consideración para este sermón. Y es que Dios va a usar a Pedro. El Señor viene al mar de Galilea, a ese pescador, entra en su vida, le muestra un milagro tremendo. Pedro cae de rodillas: Señor, soy pecador, vete de mí. Y ahora vamos a ver cómo, después de esta declaración sublime del corazón, pues Dios va a coger ese corazón y lo va a usar. Y lo va a usar. Vemos cómo en la mente quisiera pensar un poquito qué estaría pensando Pedro en ese momento, humillado y quebrantado, ¿no? A ver qué va a pasar ahora, ¿no? Y ver
que Dios llama, que Dios usa y que Dios capacita. Ahora el texto, vemos cómo es Dios quien llama a Simón. Y es que lo hace de una manera tan tierna, lo hace de una manera tan bonita, de una manera tan natural, ¿no? Nos dice en el versículo 10. Pero Jesús dijo a Pedro: no temas. Después de toda esta convulsión de corazón, viene el Señor y le dice a Pedro: no temas, no temas. De la humillación y quebranto del corazón al servicio con obediencia. Pedro, no temas, yo tengo algo muy específico para ti. Tengo un plan perfecto para tu vida. No temas. El Señor es el que llama, el que comisiona y el que capacita. ¿Y qué podemos ver en el texto? Vemos cómo, de nuevo, es Dios como toma la iniciativa. Jesús dijo a Simón. Pedro en estos momentos no dice nada. Imaginemos un poquito, ¿verdad? Delante de Jesús, Pedro guarda silencio y ahora solamente se escucha la voz de Dios. Y estaba visualizando un poquito esta imagen. Qué bonito estar el Señor Jesús. Podemos imaginarnos quizás rodeado de gente. El Señor Jesús y un hombre quebrantado y humillado de rodillas delante del Señor. Y el Señor, viéndolo: Simón, no temas. Qué palabras tan cariñosas, ¿verdad? No temas, no temas. Y yo estaba pensando, pero el Señor no nos dice que temamos a Dios. Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a este santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Temes para no temer, podríamos decir. Teme a Dios porque en el temor de Dios hallará reposo el alma del hombre, dicen Proverbios. Y en ese temor el Señor se complace y el hombre recibe descanso en su corazón. Ahora viene el llamado y el llamado a la comisión. Dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y qué interesante es ver la estructura de esta frase. Es un mensaje actual, presente, continuo. Dice, desde ahora. No dice, no, dice desde ahora. Desde ahora. Os voy a poner un acertijo, a ver si lo adivináis, ¿vale? A ver si para mentes despiertas. En el tercer punto ya del mensaje, a punto de acabar, ¿vale? Vamos a ver. Lo leo porque si no me pierdo, es un poquito enrevesado. Este es el acertijo. Siempre está cerca, pero nunca llega. ¿Qué es? Va. Mañana. ¿Quién? Mañana. Muy bien, ¿no? Me ha desarmado la mente, muy bien. Tremendo. El desarrollo de la respuesta lo he escrito de la siguiente manera. Está siempre en mañana, está siempre cerca, pero no llega, porque cuando llega ya no es mañana, sino que es hoy, ¿verdad? Aunque el mañana sigue estando ahí cerca, pero cuando vuelve a llegar el mañana, desaparece y vuelve a ser hoy. Hoy es el día para servir al Señor. Si esperas a servir al Señor, aunque tengas el corazón quebrantado y humillado, esperas a servir al Señor mañana, estará ahí a la puerta, pero nunca va a dar ese paso de servicio. Y lo que vemos en el texto es que hace un broche de oro en esta historia con una palabra: obediencia. Nos dice al final en el versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Podemos imaginarnos que dijera el pasaje dijera: y dejándolo todo, le desobedecieron. De nada serviría todo el desarrollo que hemos visto. Ni que el Señor haya venido, ni que el Señor haya tocado, ni que esté el corazón quebrantado y humillado. Por cierto, una de las señales de un corazón quebrantado y humillado es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios.
Entonces vemos aquí el resultado de todo ese encuentro personal con el Señor. Que Pedro, juntamente con otros que no mencionan quiénes fueron, mencionan otros dos más, cogiéndolo, dejándolo todo, le siguieron. El Señor usando, Dios llamando y manifestando la comisión para obedecerle. A título de conclusión, ya menciono los 3 puntos, las 3 consideraciones de este pasaje. Primero, es Dios quien viene. Y es Dios quien viene y viene primero. No nos equivoquemos. Nadie va a buscar a Dios si Dios no ha venido primero a buscarle a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Segundo, es Dios quien hace quebrantar el corazón. Porque es que, sinceramente, cuando una persona, un alma está delante del Señor, sinceramente, es cuando viene el quebranto. Porque se da cuenta de la realidad, de la eternidad, del tiempo y del mismo. Y tercero, con ese quebranto, es Dios quien usa. A nosotros solamente nos toca obedecer. Por supuesto, obedecer. En todos los aspectos de la vida, a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué vas a hacer con tu corazón delante de Jesús? Recuerda, quebranto, humildad, servicio con obediencia. Esto lo podemos ver un poquito en este desarrollo de esta preciosa historia de la pesca milagrosa en el mar de Galilea, en el mar de Tiberias, allí en el lago de Genesaret, en el cual tiene ese encuentro Simón Pedro con el Señor Jesucristo. Así que el Señor os bendiga.